Imagina, si puedes, una pequeña habitación hexagonal, como la celda de una abeja. No está iluminada por ventana ni lámpara alguna, y sin embargo está bañada por una suave luminosidad. No tiene aberturas para la ventilación, y sin embargo el aire es fresco. No hay instrumentos musicales. Y sin embargo, en el momento en que comienza esta historia, la habitación vibra con sonidos melodiosos. En el centro hay un sillón, a su lado un atril de lectura. Eso es todo el mobiliario. Y en el sillón se sienta un bulto envuelto de carne. Una mujer de aproximadamente 1,5 metros de altura, con un rostro blanco como un hongo. La pequeña habitación le pertenece a ella. Sonó un timbre eléctrico. La mujer tocó un interruptor, y la música enmudeció. Supongo que debo ver quién es, pensó, y puso el sillón en movimiento. El sillón, como la música, funcionaba con maquinaria, y la condujo al otro lado de la habitación, donde el timbre seguía sonando con insistencia. ¿Quién es? Su voz era irritable, pues la habían interrumpido varias veces desde que comenzara la música. Conocía a varios miles de personas. En ciertas direcciones, el intercambio humano había avanzado enormemente, pero cuando escuchó por el receptor, su rostro blanco se arrugó en sonrisas y dijo: «Muy bien. Hablemos. Me aislaré. No espero que ocurra nada importante en los próximos 5 minutos, pues puedo darte exactamente 5 minutos, Kuno. Luego debo dar mi conferencia sobre la música durante el período australiano». Tocó el interruptor de aislamiento para que nadie más pudiera hablarle. Luego tocó el aparato de iluminación, y la pequeña habitación quedó sumida en la oscuridad. «Date prisa», llamó, volviendo su irritación. «Date prisa, Kuno. Aquí estoy, en la oscuridad, perdiendo el tiempo». Pero pasaron exactamente 15 segundos antes de que el disco redondo que ella sostenía en las manos comenzara a brillar. Un débil rayo azul lo cruzó, oscureciéndose hasta el violeta, y pronto pudo ver la imagen de su hijo, que vivía al otro lado de la tierra, y él pudo verla a ella. «Kuno, qué lento eres». Él sonrió con gravedad. «Verdaderamente creo que disfrutas tardando. Te he llamado antes madre, pero siempre estabas ocupada o aislada. Tengo algo particular que decirte». «¿Qué es, querido?» «Date prisa. ¿Por qué no lo enviaste por correo neumático?» «Porque prefiero decir tal cosa en persona». «Quiero». «¿Sí? Quiero que vengas a verme». Vashti observó su rostro en el disco azul. «Pero si puedo verte», exclamó. «¿Qué más quieres?» «Quiero verte sin la máquina», dijo Kuno. «Quiero hablar contigo sin la tediosa máquina». «Oh, cállate», dijo su madre, vagamente escandalizada. «No debes decir nada en contra de la máquina». «¿Por qué no?» «No se debe». «Hablas como si un dios hubiera creado la máquina», exclamó él. «Creo que rezas a ella cuando estás infeliz. Los hombres la hicieron, no lo olvides. Grandes hombres, pero hombres. La máquina es mucho, pero no lo es todo. En este disco veo algo parecido a ti, pero no te veo a ti. A través de este teléfono oigo algo parecido a ti, pero no te oigo. Por eso quiero que vengas. Hazme una visita, para que podamos vernos cara a cara y hablar de las esperanzas que tengo en mente». Ella respondió que apenas tenía tiempo para una visita. «La nave aérea tarda apenas 2 días en volar entre tú y yo». «No me gustan las naves aéreas». «¿Por qué?» «No me gusta ver la horrible tierra marrón, ni el mar, ni las estrellas cuando oscurece. No se me ocurren ideas en una nave aérea. A mí no se me ocurren en ningún otro lugar». «¿Qué clase de ideas puede darte el aire?» Él hizo una pausa un instante. «¿No conoces 4 estrellas grandes que forman un rectángulo, y 3 estrellas juntas en el centro del rectángulo, y colgando de esas estrellas otras 3? No, no las conozco. No me gustan las estrellas». «Pero, ¿te dieron una idea? Qué interesante. Cuéntame». «Se me ocurrió que parecían un hombre». «No lo entiendo». «Las 4 estrellas grandes son los hombros y las rodillas del hombre. Las 3 estrellas del centro son como los cinturones que los hombres llevaban antes, y las 3 estrellas colgantes son como una espada». «¿Una espada?» «Los hombres llevaban espadas consigo.
para matar animales y a otros hombres. No me parece una idea muy buena, pero sin duda es original. ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez? En la nave aérea. Se interrumpió, y ella creyó que parecía triste. No podía estar segura, pues la máquina no transmitía matices de expresión. Solo daba una idea general de las personas, una idea que era suficientemente buena para todos los propósitos prácticos, pensó Vashti. El inefable encanto, declarado por una filosofía desacreditada como la esencia misma de la comunicación, era ignorado con razón por la máquina. Igual que el inefable aroma de la uva, era ignorado por los fabricantes de fruta artificial. Algo suficientemente bueno había sido aceptado desde hacía mucho por nuestra raza. La verdad es, continuó él, que quiero ver esas estrellas de nuevo. Son estrellas curiosas. Quiero verlas no desde la nave aérea, sino desde la superficie de la Tierra, como hacían nuestros ancestros hace miles de años. Quiero visitar la superficie de la Tierra. Ella volvió a escandalizarse. Madre, debes venir, aunque solo sea para explicarme cuál es el daño de visitar la superficie de la Tierra. Ningún daño, respondió ella, controlándose. Pero tampoco ninguna ventaja. La superficie de la Tierra es solo polvo y barro. No queda vida en ella, y necesitarías un respirador, o el frío del aire exterior te mataría. Se muere inmediatamente en el aire exterior. Lo sé. Por supuesto tomaré todas las precauciones. Y además, ¿sí? Ella reflexionó y eligió las palabras con cuidado. Su hijo tenía un temperamento extraño y quería disuadirlo de la expedición. Es contrario al espíritu de la época, afirmó. ¿Con eso quieres decir contrario a la máquina? En cierto sentido, pero... Su imagen en el disco azul se desvaneció. ¡Kuno! ¡Kuno! Él se había aislado. Por un momento, Vashti se sintió sola. Luego, encendió la luz, y la visión de su habitación, inundada de resplandor y cubierta de botones eléctricos, la animó. Había botones e interruptores por todas partes. Botones para pedir comida, música, ropa. Estaba el botón del baño caliente, presionando el cual emergía del suelo una palangana de mármol de imitación llena hasta el borde con un líquido tibio y desodorizado. Estaba el botón del baño frío. Estaba el botón que producía literatura. Y estaban, por supuesto, los botones mediante los cuales se comunicaba con sus amigos. La habitación, aunque no contenía nada, estaba en contacto con todo lo que le importaba en el mundo. El siguiente movimiento de Vashti fue desactivar el interruptor de aislamiento, y todas las acumulaciones de los últimos 3 minutos se derramaron sobre ella. La habitación se llenó del ruido de campanas y tubos parlantes. ¿Cómo era la nueva comida? ¿Podía recomendarla? ¿Había tenido alguna idea últimamente? ¿Podía alguien contarle sus propias ideas? ¿Haría un compromiso para visitar los viveros públicos en fecha próxima? A la mayoría de estas preguntas respondió con irritación, una cualidad creciente en aquella época acelerada. Dijo que la nueva comida era horrible, que no podía visitar los viveros públicos por exceso de compromisos, que no tenía ideas propias, pero acababa de escuchar una, que 4 estrellas y 3 en el centro parecían un hombre. Dudaba que hubiera mucho en ello. Luego desconectó a sus corresponsales, pues era hora de dar su conferencia sobre la música australiana. El torpe sistema de reuniones públicas había sido abandonado desde hacía mucho. Ni Vashti ni su audiencia se movían de sus habitaciones. Sentada en su sillón hablaba, mientras ellos en sus sillones la escuchaban bastante bien y la veían bastante bien. Comenzó con un relato humorístico de la música en la época premongólica y pasó a describir el gran estallido de canto que siguió a la conquista china. Por remotos y primitivos que fueran los métodos de Ai San Sou y la escuela de Brisbane, ella sentía que su estudio podría recompensar a los músicos de hoy. Tenían frescura. Tenían, sobre todo, ideas. Su conferencia, que duró 10 minutos, fue bien recibida. Al concluir, ella y mucha parte de su audiencia escucharon una conferencia sobre el mar. El mar ofrecía ideas. El conferenciante se había puesto un respirador y lo había visitado recientemente. Luego Vashti comió,
Habló con muchos amigos, se bañó, volvió a hablar y convocó su cama. La cama no era de su agrado, era demasiado grande, y ella tenía predilección por las camas pequeñas. La queja era inútil, pues las camas tenían las mismas dimensiones en todo el mundo, y tener un tamaño alternativo habría implicado vastas alteraciones en la máquina. Vashti se aisló, pues ni el día ni la noche existían bajo tierra, y repasó todo lo que había ocurrido desde la última vez que había convocado la cama. ¿Ideas? Apenas ninguna. ¿Eventos? ¿Era la invitación de Kuno un evento? A su lado, sobre el pequeño atril de lectura, había un vestigio de la época del desorden. Un libro. Era el libro de la máquina. En él había instrucciones para toda contingencia posible. Si tenía calor o frío, dispepsia o le faltaba una palabra, iba al libro, y éste le decía qué botón presionar. El comité central lo publicaba. Siguiendo un hábito creciente, estaba ricamente encuadernado. Sentándose en la cama, lo tomó reverentemente en sus manos. Miró alrededor de la habitación luminosa, como si alguien pudiera estar observándola. Luego, a medias avergonzada, a medias alegre, murmuró: «¡Oh máquina! ¡Oh máquina!», y alzó el volumen hacia sus labios. Lo besó 3 veces, inclinó la cabeza 3 veces, sintió 3 veces el delirio de la aquiescencia. Cumplido su ritual, pasó a la página que daba los horarios de salida de las naves aéreas desde la isla del hemisferio sur, bajo cuyo suelo vivía, hacia la isla del hemisferio norte, bajo cuyo suelo vivía su hijo. Pensó: «No tengo tiempo». Oscureció la habitación y durmió. Despertó e iluminó la habitación. Comió e intercambió ideas con sus amigos. Escuchó música y asistió a conferencias. Oscureció la habitación y durmió. Sobre ella, bajo ella y a su alrededor, la máquina zumbaba eternamente. Ella no notaba el ruido, pues había nacido con él en los oídos. La tierra, llevándola, zumbaba al surcar el silencio, girándola ahora hacia el sol invisible, ahora hacia las estrellas invisibles. Despertó e iluminó la habitación. «Kuno, no hablaré contigo», respondió él, «hasta que vengas». ¿Has estado en la superficie de la Tierra desde que hablamos por última vez? Su imagen se desvaneció. Vashti volvió a consultar el libro. Se puso muy nerviosa y se recostó en su sillón, palpitando. Presionó el botón poco familiar. La pared se abrió lentamente. A través de la abertura vio un túnel que se curvaba ligeramente, de modo que su destino no era visible. Si quería ir a ver a su hijo, aquí comenzaba el viaje. Por supuesto conocía todo sobre el sistema de comunicaciones. No había nada misterioso en él. Llamaría un coche, y éste la llevaría volando por el túnel, hasta llegar al ascensor que comunicaba con la estación de las naves aéreas. El sistema había estado en uso durante muchos años. Y por supuesto, había estudiado la civilización que había precedido inmediatamente a la suya. La civilización que había confundido las funciones del sistema y lo había utilizado para llevar a las personas a las cosas, en lugar de llevar las cosas a las personas. Aquellos días tan graciosos de antaño, cuando los hombres viajaban en busca de aire fresco en lugar de cambiar el aire en sus habitaciones. Y sin embargo, sentía miedo del túnel. No lo había visto desde que nació su último hijo. Se curvaba, pero no exactamente como lo recordaba. Era brillante, pero no tan brillante como había sugerido un conferenciante. Vashti fue presa del terror de la experiencia directa. Retrocedió hacia la habitación, y la pared se cerró de nuevo. «Kuno», dijo, «no puedo ir a verte. No me encuentro bien». Inmediatamente un enorme aparato cayó sobre ella desde el techo. Un termómetro fue colocado automáticamente sobre su corazón. Quedó impotente. Compresas frías le aliviaron la frente. Kuno había enviado un telegrama a su médico. Así seguían tropezando las pasiones humanas dentro de la máquina. Vashti bebió la medicina que el médico proyectó en su boca, y la maquinaria se retiró hacia el techo. Se escuchó la voz de Kuno preguntando cómo se encontraba. «Mejor», dijo ella. Luego, con irritación: «¿Pero por qué no vienes tú a mí?» «Porque no puedo dejar este lugar». «¿Por qué?»
porque en cualquier momento puede ocurrir algo tremendo. ¿Has estado en la superficie de la Tierra? Todavía no. Entonces, ¿qué es? No te lo diré por la máquina. Vashti reanudó su vida, pero pensó en Kuno de bebé, su nacimiento, su traslado a los viveros públicos, su propia visita allí, las visitas de él a ella. Visitas que cesaron cuando la máquina le asignó una habitación al otro lado de la Tierra. Padres, deberes decía el libro de la máquina, cesan en el momento del nacimiento. P.42232748483. Cierto, pero había algo especial en Kuno. En realidad, había habido algo especial en todos sus hijos. Y después de todo, debía afrontar el viaje si él lo deseaba. Y algo tremendo podría ocurrir. ¿Qué significaba eso? Tonterías de un hombre joven, sin duda, pero debía ir. De nuevo presionó el botón poco familiar. De nuevo la pared se abrió, y ella vio el túnel que se curvaba hasta perderse de vista. Aferrando el libro, se puso de pie, titubeó hacia el andén, y llamó el coche. Su habitación se cerró detrás de ella. El viaje hacia el hemisferio norte había comenzado. Por supuesto, fue perfectamente sencillo. El coche se acercó, y en él encontró sillones exactamente como el suyo. Cuando hizo una señal, se detuvo, y ella avanzó vacilante hacia el ascensor. Otro pasajero estaba en el ascensor. La primera criatura humana que había visto cara a cara en meses. Pocos viajaban en esos días, pues gracias al avance de la ciencia, la Tierra era exactamente igual en todas partes. El rápido intercambio, del que la civilización anterior había esperado tanto, había terminado derrotándose a sí mismo. ¿De qué servía ir a Pekín si era igual que Shrewsbury? ¿Por qué regresar a Shrewsbury, cuando sería todo igual que Pekín? Los hombres raramente movían sus cuerpos. Todo el desasosiego se concentraba en el alma. El servicio de naves aéreas era una reliquia de la época anterior. Se mantenía porque era más fácil mantenerlo que detenerlo, pero ahora superaba con creces las necesidades de la población. Nave tras nave partía de los vomitorios de Rye o de Christchurch, surcaba el cielo abarrotado y atracaba en los muelles del sur vacía. Tan perfectamente ajustado estaba el sistema, tan independiente de la meteorología, que el cielo, ya fuera sereno o nublado, parecía un vasto caleidoscopio en el que los mismos patrones se repetían periódicamente. Noche y día, viento y tormenta, marea y terremoto, ya no impedían al hombre. Había enjaulado al Leviatán. Toda la literatura antigua, con su alabanza de la naturaleza y su temor a ella, sonaba tan falsa como el parloteo de un niño. Sin embargo, cuando Vashti vio el vasto costado de la nave, manchado por la exposición al aire exterior, volvió a apoderarse de ella el horror a la experiencia directa. No era exactamente como la nave aérea del cinematógrafo. En primer lugar, olía. No fuerte ni desagradablemente, pero sí olía. Y con los ojos cerrados, habría sabido que algo nuevo estaba cerca. Luego tuvo que caminar hasta ella desde el ascensor, y tuvo que soportar las miradas de los otros pasajeros. El hombre que iba delante dejó caer su libro. No era gran cosa, pero los inquietó a todos. En las habitaciones, si el libro caía, el suelo lo recogía mecánicamente, pero la pasarela hacia la nave aérea no estaba así preparada, y el sagrado volumen quedó inmóvil. Se detuvieron. El hecho era imprevisto, y el hombre, en lugar de recoger su pertenencia, palpó los músculos de su brazo para ver cómo le habían fallado. Entonces alguien dijo: «Vamos a llegar tarde», y subieron a bordo. Vashti pisó las páginas al hacerlo. Una vez dentro, su ansiedad aumentó. Los arreglos eran anticuados y toscos. Había incluso una azafata, a quien tendría que comunicar sus deseos durante el viaje. Por supuesto, una plataforma giratoria recorría el largo del barco, pero se esperaba que caminara desde ella hasta su camarote. Algunos camarotes eran mejores que otros, y ella no obtuvo el mejor. Pensó que la azafata había sido injusta, y la sacudieron espasmos de rabia. Las válvulas de vidrio se habían cerrado. No podía volver.
Vio, al fondo del vestíbulo, el ascensor en el que había subido, subiendo y bajando tranquilamente vacío. Bajo esos pasillos de azulejos brillantes, había habitaciones, nivel bajo nivel, llegando profundo a la tierra, y en cada habitación estaba sentado un ser humano, comiendo, durmiendo o produciendo ideas, y enterrada en las profundidades de la colmena estaba su propia habitación. Vashti tenía miedo. «Oh, máquina», murmuró, y acarició su libro, y se consoló. Entonces los lados del vestíbulo parecieron fundirse entre sí, como los pasadizos que vemos en los sueños. El ascensor desapareció. El libro que había caído se deslizó a la izquierda y desapareció. Baldosas pulidas pasaron como una corriente de agua. Hubo una ligera sacudida, y la nave aérea, saliendo de su túnel, se elevó sobre las aguas de un océano tropical. Era de noche. Por un momento vio la costa de Sumatra, bordeada por la fosforescencia de las olas y coronada por faros que seguían enviando sus indiferentes destellos. Estos también desaparecieron, y solo las estrellas la perturbaron. No eran estacionarias, sino que se balanceaban de un lado a otro sobre su cabeza, saliendo en tropel de un tragaluz hacia otro, como si el universo, y no la nave aérea, estuviera dando vueltas. Y como ocurre a menudo en las noches claras, parecían a veces en perspectiva, a veces en un plano, ora amontonadas nivel tras nivel hasta el infinito cielo, ora ocultando el infinito, un techo que limitaba para siempre las visiones de los hombres. En cualquier caso parecían intolerables. «Vamos a viajar en la oscuridad», clamaron los pasajeros con enojo, y la azafata, que había sido descuidada, generó la luz y bajó las persianas de metal flexible. Cuando se habían construido las naves aéreas, el deseo de mirar directamente las cosas aún pervivía en el mundo. De ahí el extraordinario número de tragaluces y ventanas, y la incomodidad proporcionada para quienes eran civilizados y refinados. Incluso en el camarote de Vashti, una estrella se filtraba por una imperfección en la persiana, y después de unas horas de inquieto sueño, la perturbó un resplandor desconocido. Era el amanecer. Por rápido que hubiera volado el barco hacia el oeste, la Tierra había girado hacia el este aún más rápido, y había arrastrado de nuevo a Vashti y sus compañeros hacia el sol. La ciencia podía prolongar la noche, pero solo un poco. Y aquellas altas esperanzas de neutralizar la rotación diurna de la Tierra habían pasado, junto con esperanzas que eran posiblemente más elevadas. Seguir el ritmo del Sol, o incluso superarlo, había sido la meta de la civilización que precedió a esta. Se habían construido aeroplanos de carrera para ese propósito, capaces de una velocidad enorme, gobernados por los mayores intelectos de la época. Daban vuelta al globo, vuelta tras vuelta, hacia el oeste, entre los aplausos de la humanidad. En vano, el globo giraba hacia el este aún más rápido. Ocurrieron terribles accidentes, y el comité de la máquina, que por entonces adquiría prominencia, declaró el intento ilegal, antimecánico y punible con la privación de hogar. Se hablará más de la privación de hogar más adelante. Sin duda el comité tenía razón. Sin embargo, el intento de vencer al Sol suscitó el último interés común que nuestra raza experimentó hacia los cuerpos celestes, o en realidad hacia cualquier cosa. Fue la última vez que los hombres se unieron pensando en un poder fuera del mundo. El Sol había vencido, pero era el fin de su dominio espiritual. El alba, el mediodía, el crepúsculo, el camino del zodíaco, no tocaban ni las vidas ni los corazones de los hombres, y la ciencia se retiró bajo tierra para concentrarse en problemas que estaba segura de resolver. Así que cuando Vashti encontró su camarote invadido por un dedo rosado de luz, se molestó e intentó ajustar la persiana. Pero la persiana subió del todo, y vio a través del tragaluz pequeñas nubes rosadas meciéndose contra un fondo azul. Y al alzarse más el sol, su resplandor entró directamente, fluyendo por la pared como un mar dorado. Subía y bajaba con el movimiento de la nave, tal como las olas suben y bajan, pero avanzaba firmemente, como avanza una marea.
A menos que tuviera cuidado, le golpearía el rostro. Un espasmo de horror la sacudió y llamó a la azafata. La azafata también estaba horrorizada, pero no podía hacer nada. No era su función reparar la persiana. Solo podía sugerir que la señora cambiara de camarote, lo cual se disponía a hacer. Las personas eran casi exactamente iguales en todo el mundo, pero la azafata de la nave aérea, quizás debido a sus funciones excepcionales, se había apartado un poco de lo común. Con frecuencia debía dirigirse a los pasajeros directamente, y esto le había dado cierta rudeza y originalidad de maneras. Cuando Vashti se apartó de los rayos de sol con un grito, ella se comportó bárbaramente. Extendió la mano para sostenerla. «¿Cómo se atreve?», exclamó la pasajera. «Se olvida de usted misma». La mujer quedó confusa y se disculpó por no haberla dejado caer. Las personas nunca se tocaban. La costumbre se había vuelto obsoleta, gracias a la máquina. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó Vashti con altivez. «Estamos sobre Asia», dijo la azafata, ansiosa por ser cortés. «¿Asia?». Debe disculpar mi forma vulgar de hablar. He adquirido el hábito de llamar a los lugares sobre los que pasó por sus nombres antimecánicos. Oh, recuerdo Asia. Los mongoles vinieron de allí. Debajo de nosotros, al aire libre, estaba una ciudad que en otro tiempo se llamó Simla. ¿Ha oído hablar de los mongoles y de la escuela de Brisbane? Brisbane también estaba al aire libre. Esas montañas a la derecha. Permítame mostrarlas, dijo la azafata. Empujó una persiana de metal. La cadena principal del Himalaya quedó a la vista. En otro tiempo se llamaban el tejado del mundo, esas montañas. Debe recordar que, antes del amanecer de la civilización, parecían un muro impenetrable que tocaba las estrellas. Se suponía que nadie salvo los dioses podría existir sobre sus cumbres. ¿Cómo hemos avanzado? Gracias a la máquina. ¿Cómo hemos avanzado? Gracias a la máquina, dijo Vashti. ¿Cómo hemos avanzado? Gracias a la máquina, repitió el pasajero, que había dejado caer su libro la noche anterior, y que estaba de pie en el pasillo. ¿Y esa sustancia blanca en las grietas? ¿Qué es? He olvidado su nombre. Cierre la ventana, por favor. Estas montañas no me dan ninguna idea. El lado norte del Himalaya estaba en sombras profundas. En la vertiente india el sol acababa de imponerse. Los bosques habían sido destruidos durante la época de la literatura para fabricar pasta de papel para periódicos, pero las nieves despertaban a su gloria matutina y las nubes todavía colgaban sobre los pechos del Kinchinjunga. En la llanura se veían las ruinas de ciudades, con ríos reducidos serpenteando junto a sus murallas. A los lados de estos había a veces señales de vomitorios que marcaban las ciudades de hoy. Por encima de toda la panorámica, naves aéreas surcaban el cielo, cruzándose e intersectándose con increíble aplomo. «Hemos avanzado, en efecto, gracias a la máquina», repitió la azafata, y ocultó el Himalaya detrás de una persiana de metal. El día avanzó pesadamente. Los pasajeros estaban sentados cada uno en su camarote, evitándose mutuamente con una repulsión casi física, anhelando estar de nuevo bajo la superficie de la tierra. Eran 8 o 10, en su mayoría jóvenes varones, enviados desde los viveros públicos a habitar las habitaciones de quienes habían muerto en diversas partes de la tierra. El hombre que había dejado caer su libro estaba en el viaje de regreso. Lo habían enviado a Sumatra con el propósito de propagar la especie. Solo Vashti viajaba por propia voluntad. Al mediodía, echó una segunda mirada a la tierra. La nave aérea cruzaba otra cordillera, pero podía ver poco debido a las nubes. Masas de roca oscura flotaban debajo de ella y se fundían indistintamente en gris. Sus formas eran fantásticas. Una de ellas parecía un hombre postrado. «Aquí no hay ideas», murmuró Vashti, y ocultó el Cáucaso detrás de una persiana de metal. Por la tarde volvió a mirar. Cruzaban un mar dorado en el que había muchas islas pequeñas y una península. Repitió, «Aquí no hay ideas», y ocultó Grecia detrás de una persiana de metal. El aparato de reparación. Por un vestíbulo, por un ascensor, por un ferrocarril tubular, por un andén, por una puerta corredera,
Invirtiendo todos los pasos de su partida, llegó Vashti a la habitación de su hijo, que se parecía exactamente a la suya. Podría haber declarado perfectamente que la visita era superflua. Los botones, los mandos, el atril de lectura con el libro, la temperatura, la atmósfera, la iluminación. Todo era exactamente igual. Y si Kuno, carne de su carne, estaba ahora por fin a su lado, ¿qué provecho había en ello? Era demasiado bien educada para estrecharle la mano. Desviando la mirada, habló así. Aquí estoy. He tenido el viaje más terrible y he retrasado enormemente el desarrollo de mi alma. No vale la pena, Kuno. No vale la pena. Mi tiempo es demasiado valioso. La luz del sol casi me tocó y me he encontrado con la gente más grosera. Solo puedo quedarme unos minutos. Di lo que quieras decir y luego debo regresar. Me han amenazado con la privación de hogar, dijo Kuno. Ella le miró ahora. Me han amenazado con la privación de hogar, y no podía decirte tal cosa por la máquina. La privación de hogar significa la muerte. La víctima es expuesta al aire, que la mata. He estado fuera desde que hablé contigo por última vez. Ha ocurrido lo tremendo y me han descubierto. «¿Pero por qué no ibas a poder salir?», exclamó ella. «Es perfectamente legal, perfectamente mecánico, visitar la superficie de la Tierra. Últimamente fui a una conferencia sobre el mar. No hay ninguna objeción a eso. Simplemente se pide un respirador y se obtiene un permiso de salida. No es el tipo de cosa que hacen las personas espiritualmente inclinadas, y te rogué que no lo hicieras, pero no hay ninguna objeción legal. No obtuve un permiso de salida». «¿Cómo saliste entonces?» «Encontré un camino propio». La frase no le transmitía ningún significado, y tuvo que repetirla. «¿Un camino propio?», susurró ella. «Pero eso estaría mal». «¿Por qué?». La pregunta la escandalizó sobremanera. «Estás comenzando a adorar a la máquina», dijo él fríamente. «¿Crees que es irreligioso de mi parte haber encontrado un camino propio?». Eso fue precisamente lo que pensó el comité cuando me amenazó con la privación de hogar. Ante esto, ella se enojó. «No adoro nada», gritó. «Soy muy avanzada. No te considero irreligioso, pues ya no existe tal cosa como la religión. Todo el miedo y la superstición que existían en otro tiempo han sido destruidos por la máquina. Solo quería decir que encontrar un camino propio era. Además, no hay ningún camino nuevo de salida. Así es como siempre se supone. Excepto por los vomitorios, para los cuales se necesita un permiso de salida, es imposible salir. El libro lo dice. Pues el libro está equivocado, porque he salido a pie. Pues Kuno poseía cierta fuerza física. En aquellos días era un demérito ser musculoso. Cada bebé era examinado al nacer, y todos los que prometían fuerza excesiva eran destruidos. Los humanitarios podían protestar, pero no habría sido una verdadera bondad dejar vivir a un atleta. Nunca habría sido feliz en ese estado de vida al que la máquina le había llamado. Habría anhelado árboles en los que trepar, ríos en los que bañarse, prados y colinas contra los cuales medir su cuerpo. El hombre debe adaptarse a su entorno, ¿no es así? En el alba del mundo, nuestros débiles debían ser expuestos en el monte Tageto. En su crepúsculo, nuestros fuertes sufrirán la eutanasia, para que la máquina avance, para que la máquina avance, para que la máquina avance eternamente. «Sabes que hemos perdido el sentido del espacio», dijo Kuno. «Decimos que el espacio está aniquilado, pero no hemos aniquilado el espacio, sino el sentido del mismo. Hemos perdido una parte de nosotros mismos». Decidí recuperarla, y empecé caminando de un lado a otro del andén del ferrocarril fuera de mi habitación. De un lado a otro, hasta cansarme, y así recuperé el significado de cerca y lejos. Cerca es un lugar al que puedo llegar rápidamente a pie, no un lugar al que el tren o la nave aérea me llevarán rápidamente. Lejos es un lugar al que no puedo llegar rápidamente a pie. El vomitorio se está lejos, aunque podría estar allí en 38 segundos llamando al tren.
El hombre es la medida. Esa fue mi primera lección. Los pies del hombre son la medida de la distancia, sus manos son la medida de la propiedad, su cuerpo es la medida de todo lo amable, deseable y fuerte. Luego fui más lejos. Fue entonces cuando te llamé por primera vez y no quisiste venir. Esta ciudad, como sabes, está construida profundamente bajo la superficie de la tierra, con solo los vomitorios sobresaliendo. Habiendo recorrido el andén fuera de mi propia habitación, tomé el ascensor al siguiente andén y lo recorrí también, y así con cada uno a su vez, hasta llegar al más alto sobre el cual comienza la tierra. Todos los andenes eran exactamente iguales, y todo lo que gané visitándolos fue desarrollar mi sentido del espacio y mis músculos. Creo que me habría contentado con esto, pues no es poca cosa. Pero mientras caminaba y reflexionaba, se me ocurrió que nuestras ciudades habían sido construidas en los días en que los hombres todavía respiraban el aire exterior y que habría habido conductos de ventilación para los trabajadores. No podía pensar en nada más que en esos conductos de ventilación. Habían sido destruidos por todos los tubos de comida, de medicina y de música que la máquina había desarrollado últimamente, o quedaban rastros de ellos. Una cosa era cierta: si los encontraba en algún lugar, sería en los túneles del ferrocarril del piso más alto. En cualquier otro sitio, todo el espacio estaba contabilizado. Cuento mi historia rápidamente, pero no creas que no fui cobarde, o que tus respuestas nunca me desanimaron. No es lo apropiado, no es mecánico, no es decente caminar por un túnel de ferrocarril. No temía pisar un riel con corriente y morir, temía algo mucho más intangible, hacer lo que la máquina no había contemplado. Entonces me dije, el hombre es la medida. Y fui. Y después de muchas visitas, encontré una abertura. Los túneles, por supuesto, estaban iluminados. Todo está iluminado, con luz artificial. La oscuridad es la excepción. Así que cuando vi un hueco negro en los azulejos, supe que era una excepción y me alegré. Metí el brazo. Al principio no pude meter más, y lo agité alrededor con éxtasis. Aflojé otro azulejo y metí la cabeza, y grité hacia la oscuridad. «¡Voy! ¡Lo conseguiré!» Y mi voz reverberó por pasajes interminables. Parecía escuchar los espíritus de aquellos trabajadores muertos que cada tarde habían regresado a la luz de las estrellas y a sus esposas. Y todas las generaciones que habían vivido al aire libre me llamaban de vuelta. «Lo conseguirás. Estás llegando». Hizo una pausa. Y absurdo como era, sus últimas palabras la conmovieron, pues Kuno había pedido últimamente ser padre, y su solicitud había sido rechazada por el comité. El suyo no era un tipo que la máquina deseara perpetuar. Entonces pasó un tren. Me rozó, pero metí la cabeza y los brazos en el agujero. Ya había hecho suficiente por un día, así que volví gateando al andén, bajé en el ascensor y convoqué mi cama. ¡Ah, qué sueños! Y de nuevo te llamé, y de nuevo te negaste. Ella negó con la cabeza y dijo, no hables de estas cosas terribles. Me hace sentir miserable. Estás tirando la civilización por la borda. Pero había recuperado el sentido del espacio, y un hombre no puede descansar entonces. Decidí entrar por el agujero y trepar por el conducto, y así ejercité mis brazos. Día tras día hacía movimientos ridículos, hasta que me dolía la carne y podía colgarme de las manos y sostener la almohada de mi cama extendida durante muchos minutos. Luego pedí un respirador y emprendí la marcha. Al principio fue fácil. El mortero se había descompuesto de alguna manera, y pronto empujé más azulejos y me metí detrás de ellos hacia la oscuridad. Los espíritus de los muertos me consolaron. No sé qué quiero decir con eso. Solo digo lo que sentí. Sentí, por primera vez, que había sido presentada una protesta contra la corrupción, y que igual que los muertos me consolaban, yo consolaba a los que aún no habían nacido. Sentí que la humanidad existía, y que existía sin ropa. ¿Cómo puedo explicar esto? Estaba desnuda. La humanidad parecía desnuda, y todos esos tubos, y botones, y mecanismos, ni llegaron al mundo con nosotros, ni nos seguirán fuera de él, ni importan supremamente mientras estamos aquí. Si hubiera sido fuerte, me habría arrancado toda la ropa y habría salido al aire exterior sin nada.
Pero eso no es para mí, ni quizás para mi generación. Subí con mi respirador, mi ropa higiénica y mis tabletas dietéticas. Mejor así que nada. Había una escalera, hecha de algún metal primitivo. La luz del ferrocarril caía sobre sus peldaños más bajos, y vi que llevaba directamente hacia arriba, fuera de los escombros en el fondo del pozo. Quizás nuestros ancestros subían y bajaban por ella una docena de veces al día durante la construcción. Al subir, los bordes ásperos cortaron mis guantes de modo que las manos me sangraban. La luz me ayudó un poco, y luego llegó la oscuridad, y peor aún, el silencio, que me perforaba los oídos como una espada. La máquina zumba. ¿Lo sabías? Su zumbido penetra nuestra sangre, y puede incluso guiar nuestros pensamientos. ¿Quién sabe? Me estaba alejando de su poder. Entonces pensé, este silencio significa que estoy haciendo algo malo. Pero oí voces en el silencio, y de nuevo me dieron fuerzas. Se rió. Las necesitaba. Al momento siguiente me golpeé la cabeza contra algo. Ella suspiró. Había llegado a uno de esos tapones neumáticos que nos defienden del aire exterior. Quizás los hayas notado en la nave aérea. Completamente oscuro, con los pies en los peldaños de una escalera invisible. Las manos cortadas. No puedo explicar cómo sobreviví esta parte, pero las voces seguían consolándome, y busqué cierres a tientas. El tapón, supongo, tenía unos 2,5 metros de diámetro. Pasé la mano por encima cuanto pude alcanzar. Era perfectamente liso. Lo palpé casi hasta el centro. No del todo hasta el centro, pues mi brazo era demasiado corto. Entonces la voz dijo, «Salta, vale la pena. Puede haber una manija en el centro, y puedes agarrarte y llegar a nosotros por tu propio camino. ¿Y si no hay manija, de modo que caigas y te estrellas? De todos modos vale la pena. Llegarás a nosotros por tu propio camino». Así que salté. Había una manija y se detuvo. Las lágrimas brotaron en los ojos de su madre. Sabía que él estaba condenado. Si no moría hoy, moriría mañana. No había lugar para tal persona en el mundo. Y junto con su compasión se mezclaba el asco. Se avergonzaba de haber engendrado tal hijo. Ella que siempre había sido tan respetable y tan llena de ideas. ¿Era en realidad el niño pequeño a quien había enseñado el uso de sus interruptores y botones y a quien había dado sus primeras lecciones en el libro? El propio cabello que desfiguraba su labio mostraba que estaba regresando a algún tipo salvaje. Con el atavismo, la máquina no puede tener misericordia. Había una manija, y sí la agarré. Quedé en trance sobre la oscuridad, y escuché el zumbido de estos mecanismos como el último susurro en un sueño moribundo. Todas las cosas que me habían importado, y todas las personas con quienes había hablado por tubos, parecieron infinitamente pequeñas. Mientras tanto, la manija giró. Mi peso había puesto algo en movimiento, y giré lentamente, y luego, no puedo describirlo. Estaba tumbado con el rostro hacia la luz del sol. La sangre me brotaba por la nariz y los oídos, y escuché un rugido tremendo. El tapón, al que yo me aferraba, había sido simplemente expulsado de la tierra, y el aire que fabricamos aquí abajo escapaba a través del orificio hacia el aire de arriba. Brotaba como una fuente. Volví gateando hacia él, pues el aire superior duele, y, por así decirlo, tomé grandes sorbos desde el borde. Mi respirador había volado Dios sabe a dónde. Mi ropa estaba hecha jirones. Simplemente yacía con los labios cerca del agujero, y sorbía hasta que cesó la hemorragia. No puedes imaginar nada tan curioso. Esta hondonada en la hierba, el sol brillando en ella, no brillantemente sino a través de nubes jaspeadas, la paz, la indiferencia, el sentido del espacio, y rozando mi mejilla, la fuente rugiente de nuestro aire artificial. Pronto divisé mi respirador, botando arriba y abajo en la corriente muy por encima de mi cabeza, y aún más alto había muchas naves aéreas. Pero nadie mira nunca fuera de las naves aéreas, y de todos modos no habrían podido recogerme. Allí estaba yo, varado. El sol brillaba un poco hacia abajo por el pozo y revelaba el peldaño más alto de la escalera, pero era inútil intentar alcanzarlo. O me hubiera lanzado de nuevo hacia arriba por el escape, o hubiera caído dentro y muerto.
Solo podía yacer en la hierba, sorbo a sorbo, y de vez en cuando mirar alrededor. Sabía que estaba en Wessex, pues había tenido la precaución de ir a una conferencia sobre el tema antes de partir. Wessex se extiende sobre la habitación en la que estamos hablando ahora. Fue en otro tiempo un estado importante. Sus reyes controlaban toda la costa sur, mientras que el Wansdyke los protegía por el norte. A decir verdad, no podía hacer nada más que reírme durante esta parte. Ahí estaba yo, con un tapón neumático a mi lado y un respirador botando sobre mi cabeza, prisioneros los tres, en una hondonada cubierta de hierba bordeada de helechos. Luego se puso grave de nuevo. Por suerte para mí era una hondonada, pues el aire comenzó a caer de vuelta hacia ella y a llenarla, como el agua llena un cuenco. Podía arrastrarme. Pronto me puse de pie. Respiré una mezcla en la que el aire dañino predominaba cuando intentaba trepar por los lados. Esto no estaba tan mal. No había perdido mis tabletas y permanecí ridículamente alegre. Y en cuanto a la máquina, la olvidé por completo. Mi único objetivo ahora era llegar a la cima, donde estaban los helechos, y contemplar los objetos que hubiera más allá. Corrí pendiente arriba. El aire nuevo era todavía demasiado amargo para mí, y rodé de vuelta tras una visión momentánea de algo gris. El sol se debilitó mucho, y recordé que estaba en Escorpio. También había ido a una conferencia sobre eso. Si el sol está en Escorpio y estás en Wessex, significa que debes apresurarte, o se hará demasiado oscuro. Este es el primer dato útil que he obtenido de una conferencia, y espero que sea el último. Me hizo intentar frenéticamente respirar el aire nuevo y avanzar todo lo que me atrevía fuera de mi estanque. La hondonada se llenaba tan lentamente. A veces pensé que la fuente brotaba con menos vigor. Mi respirador parecía descender más cerca de la tierra. El rugido disminuía. Se interrumpió. No creo que esto te interese. El resto te interesará aún menos. No hay ideas en ello. Y desearía no haberte molestado para que vinieras. Somos demasiado diferentes, madre. Ella le dijo que continuara. Era de tarde cuando subí la orilla. El sol casi había desaparecido del cielo para entonces, y no pude obtener una buena vista. Tú, que acabas de cruzar el tejado del mundo, no querrás escuchar la descripción de las pequeñas colinas que vi. Colinas bajas y sin color. Pero para mí estaban vivas, y el césped que las cubría era una piel bajo la cual sus músculos ondulaban. Y sentí que esas colinas habían llamado con una fuerza incalculable a los hombres en el pasado, y que los hombres las habían amado. Ahora duermen, quizás para siempre. Se comunican con la humanidad en sueños. Feliz el hombre, feliz la mujer que despierte las colinas de Wessex, pues aunque duermen, nunca morirán. Su voz se elevó apasionadamente. ¿No pueden ver todos ustedes los conferenciantes, que somos nosotros quienes morimos? ¿Y que aquí abajo lo único que realmente vive es la máquina? Creamos la máquina para que hiciera nuestra voluntad, pero ya no podemos hacer que haga nuestra voluntad. Nos ha robado el sentido del espacio y el sentido del tacto. Ha difuminado toda relación humana y ha reducido el amor a un acto carnal. Ha paralizado nuestros cuerpos y nuestras voluntades, y ahora nos obliga a adorarla. La máquina se desarrolla, pero no según nuestras ideas. La máquina avanza, pero no hacia nuestra meta. Solo existimos como glóbulos rojos que discurren por sus arterias. Y si pudiera funcionar sin nosotros, nos dejaría morir. Oh, no tengo remedio. O al menos solo uno. Decirles a los hombres una y otra vez que he visto las colinas de Wessex, tal como las vio Alfredo cuando derrotó a los daneses. Así que se puso el sol. Olvidé mencionar que una franja de niebla yacía entre mi colina y otras colinas, y que era del color de la perla. Se interrumpió por segunda vez. Continúa, dijo su madre con cansancio. Negó con la cabeza. Continúa. Nada de lo que digas puede angustiarme ahora. Me he endurecido. Tenía intención de contarte el resto. Pero no puedo. Sé que no puedo. Adiós. Vashti se quedó irresoluta. Todos sus nervios vibraban con sus blasfemias, pero también sentía curiosidad. «Esto no es justo», protestó. «Me has llamado desde el otro lado del mundo para escuchar tu historia, y la escucharé. Cuéntame lo más brevemente posible, cuéntame cómo regresaste a la civilización».
Oh, eso, dijo él, sobresaltándose. ¿Te gustaría escuchar sobre la civilización? Desde luego. Había llegado a donde mi respirador cayó. No, pero lo entiendo todo ahora. Te pusiste el respirador y conseguiste caminar por la superficie de la Tierra hasta un vomitorio, y allí tu conducta fue comunicada al Comité Central. De ningún modo. Se pasó la mano por la frente, como disipando una fuerte impresión. Luego, retomando su relato, se fue animando. Mi respirador cayó al atardecer. Mencioné que la fuente parecía más débil, ¿verdad? Sí. Al atardecer dejó caer el respirador. Como dije, había olvidado por completo la máquina y no le presté mucha atención en ese momento, ocupado como estaba en otras cosas. Tenía mi estanque de aire, en el que podía sumergirme cuando el frío exterior se volvía intolerable, y que posiblemente permanecería durante días, siempre que no soplara viento que lo dispersara. No fue hasta que fue demasiado tarde cuando me di cuenta de lo que implicaba el cese del escape. El agujero en el túnel había sido reparado. El aparato de reparación iba tras de mí. Tuve otra advertencia, pero la descuidé. El cielo de noche estaba más despejado que durante el día, y la luna brillaba en la hondonada en ciertos momentos con bastante claridad. Estaba en mi lugar habitual, en el límite entre las dos atmósferas, cuando creí ver algo oscuro moverse por el fondo de la hondonada y desaparecer en el pozo. En mi locura, corrí hacia abajo. Me incliné y escuché, y creí oír un leve ruido de raspado en las profundidades. Ante esto, pero era demasiado tarde, me alarmé. Decidí ponerme el respirador y salir directamente de la hondonada, pero mi respirador había desaparecido. Sabía exactamente dónde había caído, entre el tapón y la abertura, e incluso podía sentir la marca que había dejado en el césped. Había desaparecido, y me di cuenta de que algo maligno estaba en marcha, y que era mejor escapar al otro aire, y si tenía que morir, morir corriendo hacia la nube que tenía el color de la perla. Nunca llegué a partir. Del pozo. Es demasiado horrible. Un gusano, un largo gusano blanco, había salido reptando del pozo y se deslizaba por la hierba iluminada por la luna. Grité. Hice todo lo que no debía hacer. Pisé a la criatura en lugar de huir de ella, y al instante se enrolló alrededor del tobillo. Luego luchamos. El gusano me dejó correr por toda la hondonada, pero fue subiendo por mi pierna mientras corría. ¡Ayuda!, grité. Esa parte es demasiado horrible. Pertenece a la parte que nunca conocerás. ¡Ayuda!, grité. ¿Por qué no podemos sufrir en silencio? ¡Ayuda!, grité. Cuando me enredaron los pies, caí. Me arrastraron lejos de los queridos helechos y las colinas vivas, y pasé junto al gran tapón metálico. Pensé que podría salvarme de nuevo si agarraba la manija. También estaba envuelta. Oh, toda la hondonada estaba llena de ellos. Registraban el lugar en todas direcciones, lo estaban despojando, y los blancos hocicos de otros asomaban por el agujero, dispuestos si era necesario. Todo lo que podía moverse lo llevaron. Maleza, manojos de helechos, todo. Y bajamos todos entrelazados al infierno. Lo último que vi, antes de que el tapón se cerrara detrás de nosotros, fueron ciertas estrellas, y sentí que un hombre como yo vivía en el cielo. Pues luché hasta el final, y solo fue el golpe de mi cabeza contra la escalera lo que me acalló. Desperté en esta habitación. Los gusanos habían desaparecido. Estaba rodeado de aire artificial, luz artificial, paz artificial, y mis amigos me llamaban por los tubos parlantes para saber si había tenido alguna idea nueva últimamente. Aquí terminó su historia. Discutirla era imposible, y Vashti se dispuso a marcharse. Terminará en privación de hogar, dijo tranquilamente. Ojalá así fuera, respondió Kuno. La máquina ha sido muy misericordiosa. Yo prefiero la misericordia de Dios. Con esa frase supersticiosa, ¿quieres decir que podrías vivir en el aire exterior? Sí. ¿Has visto alguna vez, alrededor de los vomitorios, los huesos de quienes fueron expulsados tras la gran rebelión? Sí. Fueron dejados donde perecieron para nuestra edificación. Unos pocos se arrastraron, pero también perecieron. ¿Quién puede dudarlo? Y así con los sin hogar de nuestro tiempo. La superficie de la tierra ya no sustenta la vida. En efecto, los helechos y un poco de hierba pueden sobrevivir,
pero todas las formas superiores han perecido. ¿Las ha detectado alguna nave aérea? No. ¿Ha tratado algún conferenciante de ellas? No. ¿Por qué entonces esta obstinación? Porque las he visto, exclamó. ¿Visto qué? Porque la he visto en el crepúsculo. Porque vino en mi ayuda cuando llamé. Porque ella también fue atrapada por los gusanos. Y más afortunada que yo, fue eliminada por uno de ellos que le perforó la garganta. Estaba loco. Vashti se marchó, y en los problemas que siguieron nunca volvió a ver su rostro. Los sin hogar. Durante los años que siguieron a la escapada de Kuno, tuvieron lugar dos desarrollos importantes en la máquina. En la superficie eran revolucionarios, pero en ambos casos, las mentes de los hombres habían sido preparadas de antemano y no hacían más que expresar tendencias que ya eran latentes. El primero de ellos fue la abolición de los respiradores. Los pensadores avanzados, como Vashti, siempre habían considerado una tontería visitar la superficie de la Tierra. Las naves aéreas podían ser necesarias, pero ¿de qué servía salir por mera curiosidad y arrastrarse por 1 kilómetro o 2 en un motor terrestre? El hábito era vulgar y quizás ligeramente impropio. No era productivo de ideas, y no tenía conexión con los hábitos que realmente importaban. Así que los respiradores fueron abolidos, y con ellos, por supuesto, los motores terrestres. Y salvo por unos pocos conferenciantes que se quejaron de que se les privaba del acceso a su tema, el desarrollo fue aceptado tranquilamente. Los que todavía querían saber cómo era la Tierra, al fin y al cabo solo tenían que escuchar algún gramófono o mirar en algún cinematógrafo. E incluso los conferenciantes accedieron cuando descubrieron que una conferencia sobre el mar no era menos estimulante cuando se compilaba a partir de otras conferencias que ya habían sido dadas sobre el mismo tema. «Cuidado con las ideas de primera mano», exclamó uno de los más avanzados. «Las ideas de primera mano no existen realmente. Son solo las impresiones físicas producidas por la vida y el miedo. Y sobre esa tosca base, ¿quién podría erigir una filosofía? Que sus ideas sean de segunda mano, y si es posible de décima mano, pues entonces estarán muy alejadas de ese perturbador elemento, la observación directa. No aprenda nada sobre este tema mío, la Revolución Francesa. Aprenda en cambio lo que yo creo que Nicharmon pensó, que Urizen pensó, que Gotch pensó, que Ho Jung pensó, que Chi Bo Sing pensó, que Lafcadio Hearn pensó, que Carlyle pensó, que Mirabeau dijo sobre la Revolución Francesa. A través del medio de esas 10 grandes mentes, la sangre que se derramó en París y las ventanas que se rompieron en Versalles serán clarificadas en una idea que puede emplear muy provechosamente en su vida diaria. Pero asegúrese de que los intermediarios sean muchos y variados, pues en historia una autoridad existe para contrarrestar a otra. Y con el tiempo llegará una generación que haya ido más allá de los hechos, más allá de las impresiones, una generación absolutamente incolora, una generación angelicalmente libre de la mancha de la personalidad. Una generación que verá la Revolución Francesa no como ocurrió, ni como les habría gustado que ocurriera, sino como habría ocurrido si hubiera tenido lugar en los días de la máquina. Tremendo aplauso acogió esta conferencia, que no hacía más que expresar un sentimiento ya latente en las mentes de los hombres. Un sentimiento de que los hechos terrestres debían ignorarse, y que la abolición de los respiradores era una ganancia positiva. Incluso se sugirió que las naves aéreas también deberían ser abolidas. Esto no se hizo, porque las naves aéreas se habían integrado de alguna manera en el sistema de la máquina. Pero año tras año se usaban menos, y eran mencionadas menos por los pensadores reflexivos. El segundo gran desarrollo fue el restablecimiento de la religión. Esto también había quedado expresado en la célebre conferencia. Nadie podía equivocarse con el tono reverente en que había concluido la peroración, y despertó un eco de respuesta en el corazón de cada uno. Quienes habían adorado en silencio durante mucho tiempo comenzaron ahora a hablar. Describían la extraña sensación de paz que les invadía cuando manejaban el libro de la máquina. El placer que era repetir ciertos números de él por poco significado que esos números transmitieran al oído externo. El éxtasis de tocar un botón por poco importante que fuera, o de hacer sonar un timbre eléctrico por superfluo que fuera. La máquina, exclamaban, nos alimenta, y nos viste, y nos cobija. A través de ella nos hablamos, a través de ella nos vemos,
En ella tenemos nuestro ser. La máquina es la amiga de las ideas y la enemiga de la superstición. La máquina es omnipotente, eterna. Bendita sea la máquina. Y antes de mucho, esta alocución fue impresa en la primera página del libro, y en ediciones posteriores, el ritual se amplió en un sistema complicado de alabanza y oración. La palabra religión era cuidadosamente evitada, y en teoría la máquina seguía siendo la creación e instrumento del hombre, pero en la práctica todos, salvo unos pocos retrógrados, la adoraban como divina. Ni tampoco era adorada unitariamente. Un creyente estaría principalmente impresionado por las placas ópticas azules, a través de las cuales veía a otros creyentes. Otro por el aparato de reparación, que el pecador Kuno había comparado con gusanos. Otro por los ascensores. Otro por el libro. Y cada uno rezaba a esto o aquello, y le pedía que intercediera por él ante la máquina en su conjunto. La persecución también estaba presente. No estalló, por razones que se expondrán en breve. Pero era latente, y todos los que no aceptaban el mínimo conocido como mecanismo no confesional vivían en peligro de privación de hogar, lo que significa la muerte. Como sabemos, atribuir estos dos grandes desarrollos al Comité Central es tener una visión muy estrecha de la civilización. El Comité Central anunció los desarrollos, es cierto, pero no fue más su causa de lo que los reyes del período imperialista fueron la causa de la guerra. Más bien se dieron ante una presión invencible que venía de ningún lugar conocido, y que, cuando era satisfecha, era sucedida por una nueva presión igualmente invencible. A tal estado de cosas resulta conveniente dar el nombre de progreso. Nadie confesó que la máquina estaba fuera de control. Año tras año, era servida con mayor eficiencia y menor inteligencia. Cuanto mejor conocía un hombre sus propios deberes en ella, menos comprendía los deberes de su vecino, y en todo el mundo no había uno solo que comprendiera al monstruo en su conjunto. Esas mentes maestras habían perecido. Habían dejado instrucciones completas, es cierto, y sus sucesores habían dominado cada uno una parte de esas instrucciones. Pero la humanidad en su deseo de comodidad se había excedido. Había explotado las riquezas de la naturaleza demasiado lejos. Tranquila y complacientemente se estaba hundiendo en la decadencia. Y el progreso había llegado a significar el progreso de la máquina. En cuanto a Vashti, su vida transcurrió pacíficamente hasta el desastre final. Oscurecía su habitación y dormía. Despertaba e iluminaba su habitación, daba conferencias y asistía a conferencias. Intercambiaba ideas con sus innumerables amigos y creía que estaba creciendo espiritualmente. A veces, a un amigo le era concedida la eutanasia y dejaba su habitación para la privación de hogar, que está más allá de toda concepción humana. A Vashti no le importaba mucho. Después de una conferencia sin éxito, ella misma pedía a veces la eutanasia, pero la tasa de mortalidad no tenía permitido superar la de natalidad, y la máquina hasta entonces se la había negado. Los problemas comenzaron tranquilamente, mucho antes de que ella fuera consciente de ellos. Un día quedó asombrada al recibir un mensaje de su hijo. Nunca se comunicaban, pues no tenían nada en común, y solo había sabido indirectamente que aún estaba vivo y que había sido trasladado desde el hemisferio norte, donde se había portado tan traviesamente, al sur. En realidad, a una habitación no lejos de la suya. ¿Quiere que lo visite?, pensó. Nunca más, nunca, y no tengo tiempo. No. Era una locura de otro tipo. Kuno se negó a visualizar su rostro en la placa azul, y hablando desde la oscuridad con solemnidad dijo: «La máquina se detiene». «¿Qué dices?» «La máquina se está deteniendo. Lo sé. Conozco las señales». Ella soltó una carcajada. Él la oyó y se enojó, y no hablaron más. «¿Puedes imaginar algo más absurdo?», exclamó ella a una amiga. «Un hombre que fue mi hijo cree que la máquina se está deteniendo. Sería impío si no fuera una locura». «¿La máquina se detiene?», respondió su amiga. «¿Qué significa eso? La frase no me transmite nada, ni a mí». «No se referirá, supongo, al problema que ha habido últimamente con la música». «Oh, no, por supuesto que no. Hablemos de música».
¿Ha presentado queja a las autoridades? Sí, y dicen que necesita reparación, y me remitieron al comité del aparato de reparación. Me quejé de esos curiosos suspiros jadeantes que afean las sinfonías de la escuela de Brisbane. Suenan como alguien con dolor. El comité del aparato de reparación dice que se remediará en breve. Oscuramente preocupada, Vashti reanudó su vida. Por una parte, el defecto en la música la irritaba. Por otra, no podía olvidar el discurso de Kuno. Si hubiera sabido que la música estaba averiada, y no podía saberlo pues detestaba la música, si hubiera sabido que estaba mal, la máquina se detiene era exactamente la clase de observación venenosa que habría hecho. Por supuesto la había hecho al azar, pero la coincidencia la molestó, y habló con cierta irritación al comité del aparato de reparación. Estos respondieron, como antes, que el defecto sería corregido en breve. En breve, inmediatamente, replicó ella. ¿Por qué he de sufrir con una música imperfecta? Las cosas siempre se arreglan de inmediato. Si no lo reparan enseguida, me quejaré al comité central. El comité central no recibe quejas personales, respondió el comité del aparato de reparación. ¿Ante quién presento entonces mi queja? Ante nosotros. Entonces me quejo. Su queja será remitida en su turno. ¿Otros han presentado quejas? Esta pregunta era antimecánica, y el comité del aparato de reparación se negó a responderla. ¡Es demasiado!, exclamó ella a otra de sus amigas. Nunca hubo una mujer tan desafortunada como yo. Ya no puedo estar segura de mi música. Empeora y empeora cada vez que la convoco. ¿Qué ocurre? No sé si está dentro de mi cabeza o dentro de la pared. Quéjese. En cualquier caso, me he quejado, y mi queja será remitida en su turno al comité central. Pasó el tiempo y ya no se resentían los defectos. Los defectos no habían sido remediados, pero los tejidos humanos de aquellos últimos días se habían vuelto tan sumisos que se adaptaban fácilmente a cada capricho de la máquina. El suspiro en los momentos culminantes de la sinfonía de Brisbane ya no irritaba a Vashti, lo aceptaba como parte de la melodía. El ruido chirriante, fuera en la cabeza o en la pared, ya no era resentido por su amiga. Y lo mismo con la fruta artificial enmohecida. Lo mismo con el agua del baño que comenzó a apestar. Lo mismo con las rimas defectuosas que la máquina de poesía había empezado a emitir. De todas se quejó amargamente al principio, y luego fueron aceptadas y olvidadas. Las cosas fueron de mal en peor, sin ser impugnadas. Fue diferente con el fallo del aparato de dormir. Esa fue una parada más grave. Llegó un día en que en todo el mundo, en Sumatra, en Wessex, en las innumerables ciudades de Curlandia y Brasil, las camas, cuando eran convocadas por sus cansados dueños, dejaron de aparecer. Puede parecer un asunto ridículo, pero de él podemos fechar el colapso de la humanidad. El comité responsable del fallo fue asaltado por los que se quejaban, a quienes remitió, como de costumbre, al comité del aparato de reparación, que a su vez les aseguró que sus quejas serían remitidas al comité central. Pero el descontento creció, pues la humanidad todavía no era suficientemente adaptable para prescindir del sueño. Alguien está manipulando la máquina. Alguien está intentando hacerse rey, reintroducir el elemento personal. Castíguese a ese hombre con la privación de hogar. ¡Al rescate! ¡Vengar a la máquina! ¡Vengar a la máquina! Guerra. Eliminar al hombre. Pero el comité del aparato de reparación se presentó y aplacó el pánico con palabras bien elegidas. Confesó que el aparato de reparación necesitaba en sí mismo reparación. El efecto de esta franca confesión fue admirable. Por supuesto, dijo un famoso conferenciante, el de la Revolución Francesa, que adoraba cada nueva decadencia con esplendor. Por supuesto no vamos a presionar ahora nuestras quejas. El aparato de reparación nos ha tratado tan bien en el pasado que todos simpatizamos con él y esperaremos pacientemente su recuperación. A su debido tiempo reanudará sus funciones. Mientras tanto prescindamos de nuestras camas, nuestras tabletas, nuestras otras pequeñas necesidades. Tal sería, estoy seguro, el deseo de la máquina. A miles de kilómetros su audiencia aplaudió. La máquina todavía los unía. Bajo los mares, bajo las raíces de las montañas,
Discurrían los cables a través de los cuales se veían y se escuchaban, los enormes ojos y oídos que eran su herencia. Y el zumbido de muchos mecanismos envolvía sus pensamientos en un manto de servidumbre. Solo los viejos y los enfermos permanecían desagradecidos, pues corrían rumores de que la eutanasia también estaba averiada y que el dolor había reaparecido entre los hombres. Se volvió difícil leer. Una plaga penetró en la atmósfera y apagó su luminosidad. A veces Vashti apenas podía ver cruzar la habitación. El aire también estaba viciado. Fuertes eran las quejas, impotentes los remedios, heroico el tono del conferenciante al gritar: «¡Valor! ¡Valor! ¿Qué importa mientras la máquina siga funcionando? Para ella la oscuridad y la luz son una misma cosa». Y aunque las cosas mejoraron de nuevo después de un tiempo, la vieja brillantez nunca fue recuperada, y la humanidad nunca se recuperó de su entrada en el crepúsculo. Hubo un hablar histérico de medidas, de dictadura provisional, y a los habitantes de Sumatra se les pidió que se familiarizaran con el funcionamiento del núcleo eléctrico de la máquina situado en Francia. Pero en su mayor parte reinó el pánico, y los hombres gastaban sus fuerzas rezando a sus libros, pruebas tangibles de la omnipotencia de la máquina. Hubo gradaciones de terror. A veces llegaban rumores de esperanza. El aparato de reparación estaba casi listo. Los enemigos de la máquina habían sido controlados. Nuevos centros nerviosos estaban emergiendo, capaces de superar todo lo anterior. Pero llegó un día en que, sin el menor aviso, sin ninguna señal previa de debilidad, todo el sistema de comunicaciones colapsó. Y el mundo, tal como lo entendían, llegó a su fin. Vashti estaba dando una conferencia en ese momento, y sus primeras observaciones habían sido puntuadas con aplausos. A medida que avanzó, la audiencia quedó en silencio, y al concluir no hubo ningún sonido. Algo contrariada, llamó a una amiga que era especialista en simpatía. Ningún sonido. Sin duda la amiga estaba durmiendo. Y así con la siguiente amiga que intentó convocar, y así con la siguiente, hasta que recordó el críptico comentario de Kuno. La máquina se detiene. La frase seguía sin transmitir nada. Si la eternidad se detuviera, por supuesto sería puesta en marcha de nuevo en breve. Por ejemplo, todavía había un poco de luz y aire. La atmósfera había mejorado unas horas antes. Todavía estaba el libro. Y mientras hubiera libro, habría seguridad. Entonces se derrumbó, pues con el cese de la actividad vino un terror inesperado: el silencio. Nunca había conocido el silencio, y su llegada casi la mató. De hecho, mató a muchos miles de personas en el acto. Desde su nacimiento había estado rodeada por el zumbido constante. Era para el oído lo que el aire artificial era para los pulmones, y agudos dolores le cruzaron la cabeza. Y casi sin saber lo que hacía, avanzó a tientas y presionó el botón desconocido, el que abría la puerta de su celda. Ahora la puerta de la celda funcionaba con una simple bisagra propia. No estaba conectada con la central eléctrica central, que moría lejos en Francia. Se abrió, despertando esperanzas desmesuradas en Vashti, pues pensó que la máquina había sido reparada. Se abrió y vio el oscuro túnel que se curvaba lejos hacia la libertad. Una mirada, y luego retrocedió, pues el túnel estaba lleno de personas. Era casi la última de aquella ciudad en haberse alarmado. Las personas en cualquier momento la repelían, y estos eran pesadillas de sus peores sueños. La gente se arrastraba, gritaba, gemía, jadeaba, se tocaba, desaparecía en la oscuridad, y de vez en cuando era empujada desde el andén al riel con corriente. Algunos luchaban alrededor de los timbres eléctricos, intentando convocar trenes que no podían ser convocados. Otros gritaban pidiendo eutanasia o respiradores, o blasfemando contra la máquina. Otros permanecían en las puertas de sus celdas, temiendo, como ella, tanto quedarse como salir. Y detrás de todo el alboroto estaba el silencio. El silencio que es la voz de la tierra y de las generaciones que se han ido. No, era peor que la soledad. Cerró la puerta de nuevo y se sentó a esperar el fin. La desintegración continuó, acompañada de horribles crujidos y retumbos.
Las válvulas que contenían el aparato médico debían haberse debilitado, pues se rompió y colgó horriblemente del techo. El suelo se agitó y la lanzó del sillón. Un tubo se acercó a ella serpenteando. Y por fin se aproximó el horror final. La luz comenzó a menguar, y supo que el largo día de la civilización se estaba cerrando. Vashti continuó girando, gritando, rezando, golpeando los botones con manos ensangrentadas, hasta que por azar golpeó el interruptor que soltó la puerta. El torrente de aire viciado en su piel y los susurros palpitantes en sus oídos le dijeron que estaba de nuevo en el túnel. Ya nadie luchaba. Solo quedaban susurros y gemidos llorosos. Morían a cientos en la oscuridad. Entonces escuchó una voz. «¿Dónde estás?», sollozó ella. «Aquí», dijo la voz en la oscuridad. «¿Hay alguna esperanza, Kuno?». «Ninguna para nosotros». «¿Dónde estás? ¿Dónde estás?». Vashti gateó sobre los cuerpos de los muertos. La sangre de él brotó sobre sus manos. Y lloraron los dos, no por ellos mismos, sino por la humanidad. No podían soportar que este fuera el fin. El hombre, la flor de toda carne, la más noble de todas las criaturas visibles, el hombre que en otro tiempo había hecho un dios a su imagen y había reflejado su fuerza en las constelaciones. El bello hombre desnudo moría, estrangulado en las vestiduras que él mismo había tejido. Siglo tras siglo había trabajado, y aquí estaba su recompensa. La vestidura había parecido celestial al principio, tejida con los colores de la cultura, cosida con los hilos de la abnegación. Y celestial había sido. Durante tanto tiempo como el hombre podía quitársela a voluntad y vivir por la esencia que es su alma, y por la esencia igualmente divina que es su cuerpo. Pero el hombre olvidó que tenía un cuerpo. Ese fue su pecado. Por eso lloraban, por los siglos de agravio contra los músculos y los nervios, contra esos 5 sentidos que son los únicos portales por los que podemos aprehender el mundo real. Todo encubierto bajo habladurías de evolución y progreso, hasta que el cuerpo quedó como papilla blanca, el hogar de ideas incoloras. Últimos y vacíos estremecimientos de un espíritu que alguna vez había sido las estrellas. «Rápido», jadeó Kuno, «estoy muriendo». Pero nos tocamos, hablamos, no a través de la máquina. La besó. Hemos regresado a lo nuestro. Morimos, pero hemos recapturado la vida, tal como era en Wessex cuando Alfredo derrotó a los daneses. Sabemos lo que saben los de fuera, los que moran en la nube del color de la perla. Pero Kuno, ¿es verdad? ¿Hay todavía hombres en la superficie de la Tierra? ¿Es este túnel, esta oscuridad envenenada, realmente el fin? Los he visto, hablado con ellos, amado. Se esconden en la niebla y los helechos hasta que nuestra civilización se detenga. Hoy son los sin hogar. Mañana. ¡Oh, mañana! Algún necio volverá a poner en marcha la máquina. Mañana. Nunca, dijo Kuno. Nunca. La humanidad ha aprendido su lección. Mientras hablaba, toda la ciudad se rompió como un panal de abejas. Una nave aérea había entrado volando por el vomitorio hacia un muelle en ruinas. Se desplomó hacia abajo, explotando al caer, desgarrando galería tras galería con sus alas de acero. Por un momento vieron las naciones de los muertos, y antes de unirse a ellos, retazos del cielo sin contaminar. ¿Imaginaste que este relato fue escrito en 1909? Hace más de 100 años, Forster describió un mundo de pantallas, aislamiento, dependencia tecnológica y comunicación sin contacto humano. Un mundo inquietantemente parecido al nuestro. Quizás la pregunta no es si la máquina puede detenerse, sino si nosotros seríamos capaces de notarlo. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.